Está viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya, les voy a compartir unos PDFs que he preparado. Es el más detallado, un resumen a lo más mínimo, digamos, ¿no? Ahí está bien. ¿Ya están viendo mi PDF? Sí, se ve. Ingeniero, se ve. Sí. Esta es la idea. La idea de este movimiento es bien resumida así. Aquí vamos a ver, aquí tengo un resumen. Aquí está. Las variables del movimiento rectilíneo y circular, entonces se van a intercambiar. Todo lo que hemos hecho en movimiento rectilíneo se traslada ahora al movimiento circular. Las mismas fórmulas que hemos generado, que son, aquí tengo las fórmulas yo a mano, que son 4 de aceleración constante y 2 de velocidad constante, aquí funciona. Solamente hay que hacer una homologación de variables. Fíjense aquí, variables de movimiento rectilíneo y circular. Las variables en el desplazamiento en el eje, en movimiento rectilíneo era el X, ¿no? X. Al movimiento circular va a ser el θ, ¿ya? Va a ser un ángulo, va a ser desplazamiento. Velocidad, el movimiento rectilíneo era B, hemos denotado con B. Entonces, en el movimiento circular va a ser W. Aceleración en el movimiento rectilíneo era A, hemos denotado con A. Ahora, en el movimiento circular vamos a denotar con alfa. El que se va manteniendo es tiempo. Ese es. A ver, ¿cómo funciona? Aquí está la idea. Entonces, aquí es como que agarras una cuerda y le amarras una partícula en un extremo y la haces girar y te describe un movimiento circular, ¿no? Es la idea, ¿no? En este tipo de movimientos aparecen entonces dos tipos de velocidades. Hay una tangencial que conocemos nosotros, que va a ser la B, es la velocidad tangencial, y aparece una velocidad angular, W, este con rojito. Velocidad angular, le he curveado porque es angular, ¿no? Para que se entienda. Velocidad angular, ¿ya? Entonces, hay una aceleración tangencial, que es la que conocemos, tangencial, y una aceleración angular alfa. Aquí está. Esos son los que aparecen, ¿no? Angular, aceleración angular, velocidad angular. Listo, es alfa y beta. Involucra un radio, obviamente, un radio que sujeta, ¿no? a la partícula. Aquí aparecen dos fuerzas, la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta como vectores que van adentro. Entonces, una vez que se rompe, digamos, la cuerda, la fuerza centrípeta que desaparece, ¿no? Listo. Esa es la idea del movimiento circular. Bien, entonces, aquí en un sistema cartesiano, tiempo y desplazamiento, tenemos lo siguiente. Entonces, aquí está un sector, hay una parte de un movimiento circular aquí, es rojito. Hay un punto P que está en el tiempo T1. Entonces, al pasar el tiempo, aparece tiempo 2. Y el punto, para la partícula, Cruzamos con cuidado y seguimos hasta cambia de posición, ¿no? Cambia de llegamos posición. a la calle Diego del Campo. Avanzamos 3 cuadras en la calle Diego del Campo. Llegamos. Edificio a su lado, nuevo Hostal Altum. Habitaciones muy económicas. ¿Cómo llegar al Hostal Altum desde el Hipermax, satélite de La Paz? Vamos por la calle Alfredo Sánchez hasta la esquina. Ya, gracias. Ya, así. Entonces, la partícula entonces, en un tiempo cambia de posición, ¿no? Entonces, este θ1 que había para el punto P, es el desplazamiento. Hay un desplazamiento θ1 en la posición angular en tiempo T1. Este va a ser el desplazamiento, θ1.
llamado posición angular. Ahí va a ver, al pasar un tiempo, va a pasar tiempo T2 y va a estar en el punto Q, va a haber un desplazamiento θ 2, desplazamiento o posición angular del tiempo T2. ¿No? Aquí hay un desplazamiento, ¿no? Que es el ángulo básicamente, θ 1 en un punto P y θ 2 en un ángulo θ 2. Entonces el desplazamiento de θ, los θ son, involucra radio, listo, ¿no? Bien, sabemos que en el eje X el desplazamiento era delta X, ¿no? Posición final menos posición inicial, ¿no? Entonces aquí lo mismo. Desplazamiento va a ser, ¿no? Posición final menos posición inicial, ¿no? Pero ahora el desplazamiento estamos confundiendo X con θ, ¿no? Este es. Entonces, su unidad de θ es adimensional. Adimensional quiere decir que no tiene dimensión, ¿no? No tiene dimensión, pero por cuestiones de trabajo nos le ponemos radian, ¿no? Aquí, fíjense, no tiene dimensión, ¿no? No tiene unidad, mejor dicho, no tiene unidad. Pero por cuestiones ¿no? de trabajo ponemos radian. Este está diciendo que este radian va a aparecer o desaparecer, ¿no? Por ejemplo, los números son adimensionales. No tienen dimensión, ¿no? El 3, por ejemplo, no tiene dimensión. O el 5. Son adimensionales, ¿no? Escribimos radian solo para señalar que θ está medido en este sistema de unidades, ¿no? Eso es. Solamente escribimos radian para eso, ¿no? Que está medido en un sistema de unidades. Listo. Recordemos entonces que el perímetro de una circunferencia de radio es 2πr. Esa es una vuelta, 2πr, el perímetro. En grados, este ángulo es 360 grados, ¿no? Ese es 2π radianes. Este en grados y este en radianes. 2π radianes, una vuelta, ¿no? Un radian lo convertimos a grados, le llevamos a grados. Entonces, hacemos la simple conversión. Un radian, quiero que aparezca grados, ¿no? Entonces, yo pongo pi radianes. Entonces, pi radianes es 180 grados. Puedo poner 2π radianes, que sería 360, ¿no? Entonces, radian con radian se va a ir, entonces va a pasar grados. Un radian va a ser 57,3 grados, ¿no? Un radian. Ese va a ser, ¿ya? Bien, entonces va a ir girando la partícula en forma circular. Y van a aparecer el periodo. El periodo T, tiempo que tarda en dar una vuelta. Este T se llama periodo. El tiempo en segundos, ¿no? Tiempo que tarda en dar una vuelta. Es el periodo. Va a pasar una frecuencia. La frecuencia va a ser su inversa, 1 sobre T. Número de vueltas en una unidad de tiempo. O sea, el número de vueltas que da en un segundo, por ejemplo, ¿no? El número de vueltas que da en una unidad de tiempo. Al revés, que una frecuencia. Su unidad de la frecuencia va a ser 1 sobre segundo, llamado hertz, o también escrito como S a la menos 1. Esa es su unidad de la frecuencia. Del periodo es segundos, ¿no? A un número de vueltas que da el tiempo que tarda en dar una vuelta, en segundos. La frecuencia como es inversa en S-1, llamado hertz. Listo. Este es lo que hemos analogado. X por θ, B por W, A por alfa y T se mantiene. Este es. Entonces, van a necesitar convertir, digamos, hacer conversiones, ¿no? Vas a manejar esta famosa tabla. Con esta tabla de analogía se puede hacer también los análisis con las fórmulas, ¿no? Lo que he mencionado. Considerar también esto. Entonces, vas a manejar esta relación. Una vuelta va a ser una revolución. Y una revolución va a ser 2π radianes. Los problemas van a venir en radianes,
en revoluciones, en vueltas. Entonces, con esta relación vamos a convertir, ¿no? Vamos a pasar de una unidad a otra unidad, ¿no? Así va a ser. Este es un problema que ustedes lo van a leer, a ver si lo leemos, pero este está resuelto, es del libro Guaita, Alfredo Guaita, que lo he transcrito ya. Pero yo he preparado otros ejercicios para que nos lo manejemos. Pero este lo dejamos pendiente. Ahora vamos a ir a lo siguiente. Hay una relación del movimiento circular con el lineal, es decir, hay una relación entre el movimiento circular y el movimiento tangencial, ¿no? Es lineal. Entonces, sabemos que el desplazamiento θ está involucrando a R, ¿no? R. Entonces, la relación que va a involucrar el movimiento circular con la velocidad tangencial o lineal va a ser esta. Velocidad tangencial, que es la V que conocemos, va a ser igual a velocidad angular por radio. Ese es. También, aceleración tangencial se va a relacionar con aceleración angular mediante radio. Ese es. Esta es la relación que involucra el movimiento circular con la lineal. Esta es, ¿no? Van a aparecer en este término la aceleración centrípeta, que va a ser velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Eso se va a medir en metros sobre segundo cuadrado porque es aceleración. Reemplazando velocidad tangencial aquí en numerador, ¿no? Va a aparecer esta relación, velocidad angular por radio, también otra forma de escribir. La fuerza centrípeta va a ser masa por aceleración centrípeta. Y eso vamos a medir en Newton. Y esto vamos a medir posteriormente, ¿no? En dinámica. Ese es. Entonces, fíjense, aquí la idea es lo siguiente. Aquí hay un movimiento circular. Van a aparecer, van a jugar, ¿no? Velocidad tangencial, que conocemos, se va a relacionar a través de una radio con la velocidad angular, ¿no? La aceleración tangencial, que es A, se va a relacionar a través de su radio con la aceleración circular, ¿no? Esa es. Una gráfica que puede orientar es esta, ¿no? La aceleración tangencial es tangencial a aceleración y velocidad, son vectores. Y la velocidad, la aceleración y velocidad circular estarían así, ¿no? El eje. Ya no es tangencial, está adentro. Como todos estos como vectores. ¿Ya? Ese es. Entonces van a aparecer como una aplicación de estos movimientos de movimiento circular con movimiento tangencial. Entonces va a tener una aplicación en transmisión de movimiento, ¿no? Van a aparecer las famosas poleas. Aquí, fíjense, hay dos poleas, uno grande, uno pequeño. Este polea que está con RB, quiere decir que es una polea B, por le he puesto radio B, ¿no? Hay otra polea, es radio A, es polea A, ¿no? Estas poleas son conectadas mediante una correa, con correas. Una correa, aquí fíjense, aquí va a escribir una correa más, aquí. Pero aquí está la correa. Entonces, si esta correa se mueve, los dos se mueven, ¿no? Los dos se mueven. Entonces, su característica de estas poleas conectadas con correas es lo siguiente. Sus velocidades tangenciales son iguales, ¿tá? B sub A es igual a B sub B. Y también son iguales sus aceleraciones tangenciales. A sub A, A sub B. A sub A, sub B. Esas son sus características. Eso es lo que hay que tener en cuenta para hacer los problemas. Pero aquí sabemos que la velocidad tangencial es velocidad angular por radio. Velocidad angular de A por radio de A, ¿no? Velocidad tangencial de B es igual a velocidad angular de B por radio de B. Esta relación aquí está, ¿ver? Aquí está. Este que estoy marcando con el puntero. La relación que involucra estas velocidades es el radio. Velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio. Listo, ¿no?
Entonces, velocidad angular de B es menor que velocidad angular de A, ¿no? ¿Por qué? Porque sus radios son los que definen. Voy a hacer en la pizarra por qué, digamos, esta velocidad angular de B es menor que velocidad angular de A, ¿no? Por su radio. Aquí reemplazamos radio y simplificamos y va a pasar esto, ¿no? Es lo mismo aquí. Son operaciones que voy a mostrar enseguida. Entonces, a ver, ustedes díganme, ¿cuál de estos poleas será más lento y más rápido? Así, a simple vista nomás. ¿Cuál será más lento y cuál será más rápido? La pequeña es más rápido. Exacto. Y la grande es más lenta, ¿no? Más lenta. Perfecto. Les van a aparecer entonces poleas conectadas concéntricamente. Concéntricamente. Aquí está fijado, fíjense. Entonces, en este tipo de conexiones va a pasar lo siguiente. Las velocidades angulares de estas dos poleas van a ser iguales. Las velocidades angulares y las aceleraciones angulares son iguales. ¿Ve? Estas relaciones es lo que vas a manejar más. Y finalmente van a aparecer engranajes o poleas conectadas tangencialmente. Aquí, tangencialmente. Tangencialmente. Entonces, ¿cuál es su característica? De que las velocidades, las velocidades tangenciales, aquí B sub A y B sub B, son iguales. Tanto su velocidad como su aceleración tangencial. ¿Ve? Eso es lo que hay que memorizar un poco para enfrentar los problemas. ¿Ya? Aquí la nota estoy escribiendo, B gira más lento que A, ¿no? El grande gira más lento que A. Y en sentido contrario en este caso. Si el grandote gira en sentido horario, el pequeño antihorario, ¿no? En sentido contrario. Entonces, giran en sentidos contrarios, giran. Pero esto hay que tomar en cuenta, que ¿no? en sus tres formas de conexiones de las poleas, en sus relaciones. Eso es lo que hay que tener en cuenta y con eso ya los problemas van a ser resueltos. ¿Ya? Ahora, ese es el resumen, digamos, de movimiento circular y la relación de movimiento, de transmisión de movimiento en las poleas. Bien, entonces voy a abrir mi pizarra. Mi pizarra va a enfrentar los problemas. He preparado algunos problemas. Hay que leer es PDFs. Los voy a mandar yo, como siempre, enseguida. Y ustedes lo van leyendo también los PDFs. Aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahora hay que memorizar, ¿no? A ver, la idea es lo siguiente. Voy a decir una vez más aquí. En las poleas conectadas mediante correa, las tangenciales son iguales. Ya, sí, ¿no? Tangenciales son iguales. Y tangenciales son las B que ya hemos manejado hasta aquí, ¿no? En las concéntricas, las angulares son iguales. Las velocidades angular y aceleración angular son iguales. Y las tangenciales, conectadas tangencialmente, las velocidad tangencial y aceleración tangencial son iguales. Entonces, una vez memorizada, entonces, basta en que, ¿no? Si no memorizamos, basta en que recordar viendo la fórmula. ¿En qué está? Voy a abrir esto. Aquí está, ¿no? Hay un problema, aquí está. Es un problema muy simple, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Ya? A ver, ¿cómo funciona? A ver, vamos a recordar. Están conectadas estas poleas tangencialmente. En tangencialmente, ¿qué son iguales? Tanto la velocidad tangencial como aceleración tangencial. Son iguales, ¿no? Ya hay que memorizar entonces. Aquí voy a anotar, a ver, aquí voy a anotar.
Así. Ya, entonces, a ver, la rueda A de la figura se mueve a razón de pi radianes sobre segundo. Pi radianes sobre segundo. Está hablando de la velocidad angular, pero de la polea. Entonces voy a anotar como dato, ¿no? Entonces voy a anotar como dato W, hemos dicho que es la angular, velocidad angular, es igual a pi radianes sobre segundo, ¿no? Ya lo he identificado. Bien. Y hemos dicho que cuando son tangenciales, entonces aquí van a pasar lo siguiente, ¿no? Tanto la aceleración tangencial como la velocidad tangencial son iguales. Entonces aquí la velocidad tangencial de A es igual a la velocidad tangencial de B. Son iguales. Y de B, como son tangenciales, aquí velocidad tangencial de C son iguales, ¿no? Las aceleraciones tangenciales también son iguales, ¿no? Por el momento lo dejamos ahí. Entonces, ¿cuál es la aceleración que involucra, ¿no? El movimiento tangencial con la angular? ¿No? Hemos dicho que esta va a involucrar, aquí voy a levantar con azulito, esta es, ¿no? Velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio. Es el que involucra esta relación, las dos velocidades. Velocidad tangencial es igual a velocidad angular por su radio. Entonces anotamos lo siguiente. Entonces nos pide el problema. ¿Cuál es la velocidad angular de la rueda C? Velocidad angular de la rueda C. ¿Qué variable me está pidiendo? Entonces, nos pide la velocidad angular de la rueda C. Entonces, ¿qué va a anotar? W, velocidad angular, pero la polea C. Eso nos está pidiendo, ¿no? Considere radio 10 centímetros de la polea A, de la polea B 20 centímetros, de la polea C, su radio es 40 centímetros. Listo. Entonces, ¿cómo obtenemos la velocidad angular y la polea C? Entonces, manejamos nuestras hipótesis, ¿no? Entonces, voy a escribir. A ver, entonces, ¿qué tenemos aquí? Viendo la gráfica, velocidad tangencial de A es igual a velocidad tangencial de B, ¿no? Velocidad tangencial de B es igual a velocidad tangencial de C, por conectados tangencialmente, ¿no? Listo. Listo. Por transitividad podemos ver de que velocidad tangencial de A es igual a tangencial de C, ¿no? Por transitividad. Aquí va a escribirse. Entonces, velocidad tangencial de A es igual a velocidad tangencial de C. Listo. Tenemos ese dato más. Bien. Pero las velocidades tangenciales, por la relación que está aquí en cuadrado, tenemos que escribir así. Velocidad tangencial de A es a la velocidad angular de A por radio de A. A ver, así es. Ahora, de la velocidad tangencial de B es igual a su angular de B por su radio. ¿Sí? Y el C, velocidad tangencial de C, se relaciona con su velocidad angular. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Listo. Bien, entonces yo quiero calcular velocidad angular de C, ¿no? Aquí una transmisión de movimiento. Entonces, aquí de velocidad angular de C, aquí está como, ¿no? Como producto. Entonces, podemos despejarlo. Velocidad angular de C va a ser entonces velocidad tangencial de C sobre radio de C. ¿No ve? Radio de C. Pero velocidad tangencial de C es igual a velocidad tangencial de A, porque están conectados tangencialmente. Entonces aquí vamos a anotar
velocidad tangencial de A. Tenemos, ¿no? Sobre R de C, ¿no? Sí va a estar. ¿Ya? Pero velocidad tangencial de A es velocidad angular de A por radio de A, ¿no? Entonces, velocidad tangencial de A es velocidad angular de A, radio de A, sobre radio de C, ¿no? Radio de C. Perfecto. ¿Tenemos velocidad angular de A como dato? Sí. ¿Tenemos radio de A como dato? Sí. Radio de C tenemos y solamente nos falta poner los datos y calculamos velocidad angular de C, ¿no? Entonces, así va transmitiéndose el movimiento. Aquí entonces, aquí. Ya, anotemos entonces, velocidad angular de A ya nos da como dato, ¿no? Entonces, este es pi, a ver, escribir así, pi radianes sobre segundo, ¿ok? Por radio. ¿Qué poner así? Por radio. Radio de A, buscamos radio de A es 10 centímetros. En metros o en segundos, igual ponemos. Aquí ponemos el radio de A. Radio de A, 10 centímetros. Podemos poner metros, ¿no? Radio de C. Radio de C, 40 centímetros. 40 centímetros. Este va a ser velocidad angular. ¿En qué unidades debía medirse la velocidad angular de C? En radianes sobre segundo, ¿no? Radianes sobre segundo. ¿Ya? Entonces aquí va a anularse centímetro con centímetro, ¿no? Y va a quedar en radianes sobre segundo. ¿Ya? A ver, hacemos álgebra. Esto va a escribir así, a ver. Va a escribir 10 centímetros, 10 nomás ya, por pi radianes. Pi radianes sobre segundo sobre 40 centímetros, ¿no? Entonces, la fracción principal está aquí. Está ahí. Entonces, extremos con extremos, medios con medios. Aquí uno tiene, siempre tiene uno, ¿no? Entonces va a ser esto va a ser 10 por pi radianes sobre 40 centímetros por segundo. No, centímetros ya no, ya lo hemos cancelado, entonces solamente va a quedar segundos. 40, aquí pasó. 40 segundos. Listo. Y finalmente calculamos, ¿no? Pi vamos a manejar 3.14, ¿no? O 16, pero 3.14 nomás, 3.1416, ¿no? Porque es un número no periódico, ¿no? No periódico, entonces solamente generalmente se manejan 2 decimales o 4 decimales, pero 2 decimales, suficiente, 3.14. Entonces agarramos la calculadora y nos va a dar en radianes sobre segundo, que sería velocidad, ¿no? Angular de C, de la polea C. Ya, a ver, ¿cuál sería esto? Este 0 con este 0. 3.14 sobre 4. Entonces sería, sin ir a calculadora, entonces sería pi cuartos, ¿no? Pi cuartos radianes sobre segundo. Listo, ¿no? Unidad radianes en segundo, radianes sobre segundo, o radianes por segundo. Listo, termina, ¿no? Entonces aquí está un problema de transmisión de movimiento. Ya. Entonces voy a ir aquí viendo mis problemas.
A ver, ¿dónde están mis problemas? ¿Se entiende cómo se van relacionando? Entonces, hay que tener tres cosas nomás en transmisión de movimiento. Las relaciones, ¿no? ¿Qué son iguales cuando son conectadas por correa? ¿Cuándo son iguales? ¿Qué cosas son iguales cuando están conectados concéntricamente? ¿Y qué variables son iguales cuando están conectadas tangencialmente? Es tres cosas, no, nada más. Con eso ya todo va a estar bien. A ver, voy a ir a otro problema. Aquí tenemos un problema. A ver. Ya tenemos 6 minutos. ¿Ya? Entonces, cuando se corte el Zoom, entonces volvemos al mismo link. ¿Ya? Entonces, aquí, fíjense, otra vez un problema de transmisión de movimiento. Transmisión de movimiento. Ya, aquí hay dos poleas, hay tres poleas. Dos conectadas tangencialmente y otro conectadas concéntricamente. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Leemos. El engranaje A el engranaje está como radio A, está con radio A, entonces es el que estoy marcando con el puntero, es el engranaje A. Inicia su movimiento desde el reposo. Reposo, palabra clave, ¿no? Posición inicial 0, velocidad inicial 0, ¿no? Ese es ¿no? Cuando parte el reposo. Y gira con una aceleración constante, alfa, 4 radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no? Aceleración angular. ¿De qué su aceleración es ese? Del A, ¿no? Entonces, alfa sub A sería, ¿no? Ya está identificado. Aquí voy a poner alfa sub A, porque es del A, ¿no? Es pi a 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Su unidad. No existe deslizamiento entre los dientes, ¿no? No mostrados en la periferia. O sea, no hay, o sea, es bien perfecto, ¿no? La transmisión entre A y B. Si el sistema inicia su movimiento desde reposo, otra vez reposo, perfecto, es palabra clave. ¿No? Calcular la velocidad y aceleración angular de los engranajes A y B, donde radio de A es 10 centímetros, radio de B es 15 centímetros, radio de C 12 centímetros y tiempo 5 segundos. ¿No? ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo, a ver, aquí voy a marcar con azul, a ver, ustedes me van a decir, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo velocidad angular, ¿no? Exacto. Velocidad, que es W, y aceleración es alfa, ¿no? De los engranajes A y B. Entonces, ¿cuáles serían las incógnitas a encontrar? Velocidad angular de A, entonces, WA, ¿no? A ver, nos pide. ¿Qué más? De A y B, entonces, velocidad angular de B. Y aceleración angular, entonces, nos pide también alfa sub A, alfa sub B. Ya estamos identificando las variables que nos están pidiendo. Hay angulares con velocidad angular es W, aceleración angular es alfa, ¿no? Velocidad tangencial es B que conocemos, B, y A, ¿no? Aquí A común, ¿no? Ese es. Entonces, angular W, aceleración angular alfa. Listo, identificado. Entonces, busquemos el tiempo, 2 minutos. A ver. Velocidad angular de A. ¿Cómo calculamos? ¿Con qué fórmula calcularíamos? Entonces, yo busco aquí, nos da tiempo
y nos da tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula yo utilizaría? A ver, ¿alguien? Velocidad es, vean si tienen sus fórmulas en mano, ¿no? ¿Cómo calculo esa velocidad angular? ¿No? Porque todas las fórmulas que están para el movimiento rectilíneo aquí valen. Esa es la idea. Entonces, el 2.13, si usted ya ha ubicado, es velocidad final, es velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? La fórmula 2.13. A ver, voy a anotar. ¿Ya? Esta fórmula voy a anotar. ¿Ve? Un rojito. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. .13. Listo. Es la fórmula que me podía servir, ¿no? Entonces, para volver, ustedes me calculan con esa fórmula velocidad angular. ¿Ya? Continuamos. Volvemos al mismo link dentro de 4 minutos. Pero ustedes ya me obtienen esta velocidad angular. A ver, ¿cómo lo pueden obtener? Tenemos tiempo y tenemos aceleración, ¿no? A ver, volvemos